yo me recuerdo, sí, habían tiendas de comestibles, venía fideos, azúcar, judías y garbanzos que no se podían comer de lo duros que eran y ruines, y yo me recuerdo hasta de guisar la comida y a ver los gorgojos por encima del caldero una nata, de quitarlos con la espumadera. Muchas de mi edad dicen, yo no me recuerdo eso. Digo, no, se ve que fue muy duro lo que te quemó, que no quiero ni decirlo, porque todas éramos iguales. Siempre algunos más pudientes que otros, pero el resto de la gente todos los pasamos así. Miseria. Hoy viene una crisis grande y se pasa más hambre que antes, porque antes el campo estaba tendido y se traía mucho del campo. Hoy no se trae nada, hoy desgraciadamente no se trae nada, del campo no se trae nada, porque los campos están perdidos todos. La frontera, hay en frontera que llaman, de ahí salían camiones de duraznos, toda la semana. Habían 4 compradores ahí, comprando duraznos que embarcar para Las Palmas y Tenerife. Ahora no hay ni para comer, todo eso hay. Y así no vamos, la vida no va así. Eso fue el año 48, incluso ahora mismo se habla, y yo no puede ser menos, sino que no estoy de acuerdo con ellos. Dice que es imposible que fuera peor que este año, y yo les digo a ellos que el año más malo que yo he visto en mi vida fue el año 48. Eso fue un año muy malo, muy malo. Malo en muchos conceptos porque todavía estaba todo racionado, pero es que los terrenos aquí no producieron casi nada. Desde 8 años arrancar cebada, a recoger papas, a arrancar la hierba a las papas que salían siempre en la zona norte, salía una cantidad de ortigas y de hierbas malas, había que arrancarlas para que después los padres atrás pasaran la guataca o el sacho para arrendarlas. Se trabajaba desde chiquita y a guardar las cabras, y chiquita de 8 años iba yo, llegaba del colegio, cuando llegaba a ordeñar la cabra para comer leche y gofio, leche cruda y gofio, leche de la cabra. Si el hierro tiene historia, es agua nueva. Ahí iba y era un hombre muy bueno, es tantas las miserias. A mí, claro, me decían que cualquier pobre de los padres iban a llorar, a ver si una semana de trabajo para comprar el gofio a mis hijos, y ahí mismo lo empleaban, comida para los animales, y tenían sus charcas. Todo el mundo iba a beber agua y a los animales, nunca cobraba una perra a nadie. Plantaban batatas, muchas batatas, plantaban alfalfa para forraje para los animales, y de tomates, también muchos tomates, y coles, verduras, y después ya por último no, ya empezaron con la caña de azúcar, plantaron mucha caña de azúcar, y después hacían aquí el ron, que de hecho tenían el molino y la caldera, y hacían el ron, que se llamaba ron de Agua Nueva, que lo llevaban para Las Palmas para sus negocios. No había agua potable, no había teléfono, no había corriente, no había nada. Uno vivía como si fuera un indio aquí, porque aquí no había nada. Ni agua, ni luz, lo único que había era vino. Pues entonces, después ya empezaron con los teléfonos, empezaron las cosas. La primera librería que se montó aquí fuimos nosotros. Aquí no había ni para comprar un bolígrafo. Se vivía de una vaquita y de 2 cabritas, y lo poco que daba al campo. Se cogía todo lo que daba, no había otros recursos sino lo que daban las fincas, y con eso había que vivir. La gente también tenían que trabajar de noche para poder ir al otro día al campo, y de noche era pues pelar papas menudas, hilar la lana, remendar la ropa y hacer muchos deberes que no se podían hacer al día siguiente, y todo eso se reunían en la casa del vecino, que decían la estancia, decían antes, y allí comentaban pues historias y mentiras y todo lo que les parecía también. Desde que tenía 8 años ya estuve trabajando en el pozo casi 29 años, sacando agua para los baños para la gente. Tenía de 12 años y ya tenía una manada de ganado, salía del pozo a la 1 o me acostaba a la 1 de la noche, y me levantaba a las 5 o las 6 para ir para la dehesa, para ir a amanecer a la dehesa. Cada uno lo hacíamos a nuestra manera, ¿sabes? Pues trabajando un poco a lo bruto y con los animales,
otros vivían del jornal, depende. Se criaba una vaquita o dos y se vendía el quesito para la semana. Un queso no se podía partir, porque era para sacar 1 kilo de arroz, 1 kilo de un vaso de aceite, y con la vaca había que vivir durante el año, y cuando se secaba la vaca había que sacar fiado, hasta que volviera para ir la vaca otra vez. Los niños, pocos iban a la escuela. También lo oí decir, no lo viví, que las madres mandaban a los hijos a la escuela, a los varones, para si se iban para Cuba, que pudieran escribir una carta. Y a las niñas no era conveniente que aprendieran a escribir, decían con todas sus letras, para que no le escribieran a los machos. La gente mayormente era una familia toda. Usted partía una calabaza hoy, yo la partía mañana, se compartía las cosas unos con otros, y se mataba un cochinito, se invitaba a la familia y al amigo. La verdad que una mujer venía cargada con un saco, sin bajar de arriba del derrabado, por ahí para abajo, por ese jable para abajo descalza, con esos sacos atravesados al pecho, un saco de comida y después una talega encima del saco, y bajar a la tabla pues, por un jable para abajo, para después volver a subir de la tabla otra vez arriba a Sabinosa. Dinero no había trabajo, se sobrevivía nada más con lo que estaba en la casa. Los niños, desde que empezaban a la escuela, ellos sabían sus jubilaciones antes de ir a la escuela. Tenían que hacer a lo mejor ir a la cabra, mudarla, a echarla de comer, la hembra echaba de comer cochino, barría la casa porque la madre se iba al campo con el marido, a las vacas. Todo el mundo tenía jubilación. Potaje y verdura, coles, calabaza, granos, que habían granos de todo. Hoy se comían unos granos, mañana otro. Lo que llamaban sancocho de habas, con carne cochino, habas, papas y carne cochino y mojo cilantro. Entonces el trueque era el que cosechaba la cebada, pues le daba un poco aquella por las papas. El que tenía papas le daba al otro por un poco de algo, de lo que había. De hecho también se repartía mucho, sin ser trueque, sino por dar. Que antes en la tienda no se vendía verdura de ninguna clase. Sobre todo las papas, aquí se plantaban muchas papas. Y había que plantarlas y después arrendarlas, como decíamos, sacharlas, y después había que cavarlas. Y la peor del caso es que teníamos terrenos, por ejemplo, por mi parte, teníamos terrenos aquí en frontera, y al mismo tiempo teníamos que ir al norte a atender lo que teníamos arriba también. Toda la isla del Hierro se mudaba por temporadas de una zona a la otra, y después los diferentes pueblos de la parte alta tenían diferentes asentamientos. La zona del norte, que componía Erece, Guarasoca, Los Arales, un poco el Mocanal, no tanto, Mocanal se mudaba menos, entonces el asentamiento de esa gente era entre las Puntas y los Mocanes. Después la gente de Valverde en Las Lapas, La Carrera y El Hoyo. Y después la gente de Isora en la parte de Vergara, Vergara Baja, y la parte de San Andrés en Los Llanillos, y parte también del Pinar en Las Toscas, le decían Larita, y también en Los Llanillos. Pues las mudadas eran más o menos trimestrales, y había que llevar los animales y alguna gente según los medios que tuviera. Íbamos, pues aquí veníamos para la concesión, que era el 8 de septiembre, ahí siempre decíamos para la concesión, septiembre, ya en diciembre, el 8 de diciembre, veníamos unos pocos para aquí que tenían sus cabras, sus animalitos, y después ya otros que quedaron a las tierras para sembrar papas en enero arriba. Había gente que tenía sus menesteres aquí, me refiero a las cosas de la casa, pues empezando por los calderos y por todos los utensilios, y los tenían también arriba, pero había gente que tenían que cambiar todo, según los medios de cada uno. No habían utensilios en las casas
no había mucho suficiente, menos para repartir para 2 casas, porque como decían ellas, el caldero grande, que era donde se hacía el calducho grande, ese caldero iba de mudada también. Entonces mudaban la cuna del niño, el gato, las gallinas amarradas en el burro, siempre dejaban el puesto para el niño más chiquito. Ese sí iba montado en el burro, los demás era caminando. Se mudaban de San Andrés para los Llanillos y para aquí, para Merece, con el burrito, y el cochinito iba caminando, para arriba y para abajo, y el becerro. Aquí desde que tenía 7 años, 8 años ya le daban una cabra y para el barrio, por ahí. Las vacas estaban acostumbradas a arar, la cuenta era, la hablaba uno con ella, la echaba uno por ahí arriba, una atrás y otra adelante, y para arriba. Antes había gente más pudiente y tenían una casa instalada en cada lado, pero a veces llevaban los calderos y todos los utensilios de la casa en la bestia. Todo se mudaba, la mayoría, la ropa de la cama, la ropa de uno, todo lo iban. Y después el paño de la ropa buena y todo iba al centro. Forraban un saco, dábamos morisca, que morisca era se ataba las hogas. Y entonces se amarraba las gallinas, hasta el gato, y las gallinas iban colgadas ahí por el burro, para arriba y tú atrás pendiente al burro. Los cochinos que caminaban poco se cansaban, tenían que dejarlos, a lo mejor para otro día, y el mudar un cochino había que tener mucha paciencia, que por último ya algunos ya los mudaban en bestias, se ponían 2 canastas y el cochino al centro. Yo nunca vi una bestia caerse de noche. Ellos iban pisando, sabían dónde tenían los agujeros, donde ir pisando los pasos. A todas horas se iba uno para el barrio, para el golfo, todo se caminaba ahí. Y ahí nunca se dio el caso de venir una piedra y matar a uno ahí. Nadie murió de piedras, animales y que un par de ellas, bestias y que se cayeron ahí. Pero todos escapamos ahí. La langosta criolla de aquí, todos los años había que matarla. Y nos ponían multa también, que no fue el caso de mi padre, nunca le pusieron. Pero el dueño de la finca, lo que sí nos daban es el afrecho. Se iba a un lugar que siempre señalaban y entonces a cada uno le daban una parte de afrecho y aquí había que ir donde más o menos más plaga hubiera, como si se sembrara más cebada o trigo, lo que sea, esparcirla por allí. Y cuando llegó, pues vino el 48, fue un año malo, que tuvo que irse la gente de aquí para Venezuela, pero al salir barcos en los veleros por las playas, por el Perodal, ahí el que era arriesgado se fue. La Isla de Hierro siempre la solución cuando había un problema de sequía, como se dependía de la lluvia y no llovía, era emigrar. Entonces la emigración en aquellos años fue a Cuba, a la Argentina mucho, después a Venezuela y después emigración dentro de las propias islas, a las islas capitalinas. El año de la seca fue un año muy malo, 48, 49, fue un año muy malo, ni agua que tomar. El agua que se tomaba aquí se llenaba en el pozo de Villarreales en bidones de gasoil, se llevaba y se repartía por ahí. Fue un año muy malo. Aquello fue mucho. Además es una tierra muy secante, pues como no había agua, no había hierba, los animales vivíamos en el monte, la Guardia Civil iba para el monte para que no cogiéramos haya tierna ni brezo, sino ortiga, de esa ortiga picona. Pero ¿sabe lo que hacíamos? Por los agujeros de los sacos poníamos ortiga y dentro brezo y haya, porque nos imponíamos también a la Guardia Civil. Algunas veces nos hizo vaciar el saco. Esa gente estuvo 3 años trabajando gratis para la isla. Tenían 2 hombres o 3 haciendo carbón, porque el motor que tenían era de carbón, gratis para la isla. Hicieron sus pozas,
iba la gente a lavar, llevaban los animales, íbamos con unos barriles a buscar el agua para llevar para casa y ahí no se cobró nadie una perra, a nadie. Esa gente pagaban a hacer carbón porque parece que el motor para sacar agua era de carbón y pagaban hombres para hacer el carbón y el agua la daban gratis. No es de agradecer demasiado. Plantaban muchas batatas y muchas cosas, muchos jornales ganaron allí. Todo el que quería iba y cogía agua allí, incluso prepararon sus llaves para que suministraran el agua, hicieron su buena labor. Esa gente mató mucha hambre. Luego ahí plantaban de todo y se iba a comprar una peseta de miel, un medio kilo de higos, una batata, eso se surtía todo. Los obreros les daban, dice que les daban batatas y comida. Aquí se defendieron un poquito mejor. En el Pinar era mucho, un hambre atroz. La escasez de agua fue muy dura y aquí no tanto, porque aquí ya había el pozo de los Villarreales que había agua. Y ellos daban el agua gratis y hicieron pozas para que las mujeres fueran a lavar abajo. En lo que le deben que vino un año seco, le dicen el año malo, el año 47 y 48, y entonces ellos regalaron el agua que la gente consumía. Venían aquí a dar de beber los animales, prepararon varios abrevaderos y a la vez llevaban agua en barriles, en garrafones. Agua Nueva estaba casi toda plantada de caña y los chiquillos pasaban por allí a ver si nos daban un trocito de caña para chuparla y masticarla y tal, eso sí. Tenían unos, que por ahí estarán, unos grandes, unas poleas, los jalábamos allí, iba cargando, y así lo arrancaban y echándole allí. Traían a veces el estiércol desde Sabinosa, la cargaban por ejemplo abajo en el fondo de la finca y venía para arriba, para la cuadra, y, en fin, trabajaban de todo. Antes había muchos cuervos, hoy no, hoy hay pocos. Todavía quedan, pero hay pocos. Está arriba de los cuervos aquí, había, ¡guarda, ladrón! ¡Guarda! Y guarda. Se asustaban, iba, o le ponían espantajos. Como un espantapájaros, como suele decir. Claro, pero los cabrones hoy comieron aquí, vienen espantados ahí, mañana llegaban allí y digo, el tipo ese no hace nada. Y yo se lo comía hasta donde estaba. Habían bastantes y eso es un ave muy astuto, pero muy listos. Mataban un cuervo, lo colgaban en un palo pitera, claro, y como lo veían, es que lo ponían, hasta amarraban vivo y moría arriba. Por lógica se labraba la tierra y después cuando tuviera más o menos para plantar, eso se abrían los surcos con las vacas arando y después uno con un palito iba poniendo los granos a la distancia más o menos de un paso. Y mi padre siempre me decía, dice, procura de donde metes el granito de millo, después tirar el pie para que ellos no se guiaran. Pero sin embargo, ahí no había nada que hacer. Ellos marcaban la distancia y sacaban el grano de millo sin haber nacido. Ellos sabían más o menos dónde estaba. Un grupo de palmeros, del Paso mayormente, salieron a recorrer varias islas para hacer inversiones, gente que había venido de Venezuela. Entonces el palmero tenía la experiencia de hacer el cultivo de platanera sobre el Malpaís. Aplanaban el Malpaís y parece ser que eso, según la experiencia de ellos, daba mucho resultado. El Malpaís daba especie de una radiación en la tierra que daba temperatura a la tierra y a las raíces de la planta y a la vez drenaje, porque la platanera era malo el encharcamiento, el mal que se decía el mal de Panamá. Había que traer la tierra de arriba de las cuevas, de la cumbre, del paso, y aquí igual, aquí se traía de aquí de la parte alta de la meseta, del Nizafe, y después un poco más tarde a José Apolo le vino a la cabeza el invento del tubo, que no fue muy bien porque se desgastaba y se agujeraba porque con el roce de la tierra. Funcionó un poco tiempo, pero ya después se empezó a agujerar y tal, y claro, en la zona esa del risco para repararlo y demás, al final eso se fue a... Yo sí creo que tenemos mucho que agradecerle a los palmeros
Y yo creo que los herreños también con ellos nos hemos portado bien, porque los ayudábamos a descargar la planta cuando venía, incluso a veces iba uno y los ayudaba a plantar. Tuvieron la habilidad de comprar esos terrenos y implantarse aquí, pero no conocían, y los viejos de aquí se lo decían, que aquí había un viento muy fuerte, que es el viento del sureste, un viento muy huracanado que nace en la cumbre, pero según va tomando velocidad y fuerza por el valle se va extendiendo y después hace mucha turbulencia y es huracanado, es muy fuerte. Rebocaba también mucho en el risco. Esta zona de donde estamos tiene un brazo fuerte al revocar en el risco, y la gente de aquí, los villarreales ya habían plantado plátanos, pero ellos lo cercaban con piedra. El malpaíno no se puede plantar, entonces pues había que hacer las parcelas, todo roturar con tractores y demás, y después traer la tierra de arriba para plantar. Que la finca esta de los palmeros fue lo primero que empezaron a bajar tierra. Los que levantaron el Golfo y la isla. Aquí se bajó mucha tierra, noche y día. El plano ese matorral y se plantó de plátanos. Lo primero que hubo aquí fue plátanos. Vienen las cosas mal, y el viento acabó con ellos y la gente, muchos palmeros abandonaron. Vinieron unos años de mucho viento y eso se llevaba todo, ¿me entiendes? Y prácticamente ahora mismo ya pocos palmeros que hemos quedado aquí, hemos resistido y entre ellos yo he sido uno de ellos. Después se descubrieron lo de la piña y ha sido muy rentable la piña para el hierro, muy rentable. Un palmero, un tal José Apolo, trajo una piña de Venezuela en un baúl, en una maleta, y para probar un cultivo que fuera bajo, que no a ras de tierra como es la piña, y después por la fisonomía de la planta tiene una especie, parece una pitera y corta el viento, entonces se defiende más del viento, y al ser una planta muy baja a la tierra pues hacía menos daño, y ahí surgió el cultivo de la piña. Y me fui yo a Guinea-Conakry y traje un barco cargado de esos pequeños, que traje 400.000 matas. Para varios agricultores aquí nos pusimos de acuerdo y yo fui a buscarlas. Sí me gustaría que la gente joven supiera eso, porque es que no le están dando valor a lo bueno que tienen. Yo pasé mucho frío, yo no tenía con qué abrigarme. Dice, yo gracias a Dios tengo 3 abrigos. Me gustaría que se enteraran. Vete al Golfo a ver las cabras que están apeadas, o sea que estén matadas, corriendo para abajo y vuelve para arriba. Y a chico, no. La gente joven ya hoy es lo que es el campo, la ganadería y todo eso. No. Antes, como todo el mundo teníamos penas, todo el mundo éramos felices. Éramos felices. En el huerto, con los pies sucios y con los zapatos rotos. Y era la gente más feliz que ahora, que no le falta nada. Pero no se quieren enterar. Y ahora con el móvil menos. Porque usted le da los buenos días a una persona por la calle y no le contesta. Los chicos van con el móvil tan espabilados que le dice uno, mira, tu madre está en casa. No sé, porque no dicen nada. No se enteran. No se enteran. Yo creo que la juventud debe de saber aquello que nosotros hemos pasado para saber apreciar lo que ahora, la vida que tienen ahora. Pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, yo creo que sí.